Muy bien. Esta charla, una anterior, la di hace un año. Entonces acababa de aprobar Pfizer, no sé si os acordáis, y faltaban las otras, ¿no? Y bueno, pues di una visión, voy a intentar no pasar por lo que di la, la vez anterior, aunque bueno, siempre es bueno recordar la respuesta inmunológica y las vacunas, cómo interactúan, ¿no? A ver si lo medio por aquí, para bajar. No estaba aquí. Para bajarlo, para pasarlo. Era eso. Aquí, ¿no? Perfecto. Bueno, la respuesta inmunológica de lo que se llama la COVID, ¿vale? Pues todos la conocéis, ¿no? El virus entra en la célula, produce una respuesta inmunológica, una respuesta de inmunidad innata. Hoy se le ha publicado que se descubre un nuevo mecanismo, la inmunidad innata, en el periódico, en el mundo. Yo me he quedado de piedra, digo, ostras, Pedrín, hemos descubierto la inmunidad innata, lo mismo que las células memoria, ¿no? O sea, se van descubriendo todos los días y algo que en teoría por inmunólogo es como decirte, ¿qué me estás contando, no? Bueno, el caso es que se produce una respuesta de las células T, una gran cantidad de citoquinas que se activan frente al virus, una respuesta humoral que veis ahí a la derecha, de anticuerpos, lo que medimos, lo que parece que es que solamente existe, ¿vale? Y luego una respuesta celular, ¿no? Que tiene que ver con la tormenta de citoquinas, se produce una hiperinflamación, bueno, esto ya lo conocéis, hace un año la di muy extensa en cuanto a patología, o sea, en cuanto a respuesta inmunológica dentro de la célula, pero bueno, que sepáis y recordéis que lo importante es que cuando un virus entra en la célula y se reconoce bien por los receptores de inmunidad innata, famosos, los receptores de los Toll-like receptor o, por ejemplo, el inflamosoma, ese tipo de cascadas, lo que llevan es a que la célula, eh, el virus salga fuera y se reconozca y se produzca una respuesta frente a él. Evidentemente, esa respuesta es, por un lado, de anticuerpos. Ahí ves, por ejemplo, anticuerpos anti-N, anticuerpos anti-S, ante la espícula, pincho del virus que vais a ver ahora. Una respuesta de anticuerpos, que es lo que solemos medir, y siempre medimos a ver si tenemos el nivel de anticuerpos altísimo, ¿no? Si estamos respondiendo fantásticamente. Pero eso no es lo importante es que hay una célula que son las células TCD4, los cooperadores, que son se puede decir, los organizadores del sistema inmunológico, que son los que producen citoquinas para estimular a las células B para que produzcan anticuerpos. Y eso no se debe nunca de olvidar. También las células CD8, el inhibidor de CD8, mata a la célula infectada por el virus. Son dos células que son importantes de inmunidad celular y además son la respuesta principal que ni siquiera Omicron consigue vencer, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante saber que hay una inmunidad celular, aparte de los anticuerpos, ¿no? Eso también ocurre cuando pinchamos una vacuna. Es decir, el antígeno entra de la misma manera que entra un virus completo para infectar, ¿no? Bien, y entonces tenemos que, bien sea, a ver si puedo utilizar el cursor, bien sea porque el virus entre, o bien sea porque administramos una vacuna de las diferentes formas que hay, virus atenuados, virus, adenovirus como vectores o recombinantes, o vacunas de ADN o vacunas de ARN, ¿vale? Todas ellas, al final, lo que llevan es a producir un antígeno, que es una sustancia extraña que es reconocida por el sistema inmunológico. Y no sé si aquí no funciona muy bien esto, pero bueno. A fin de cuentas, lo importante es que hay células B que producen anticuerpos, ¿vale? Pero hay unas células CD4 que están en el centro del sistema inmunológico. Y esas son las células más importantes para la respuesta inmunológica, porque son las que estimulan a las células B para que produzcan anticuerpos, ¿vale? ¿De acuerdo? Esas células CD4 también ayudan a las células CD8, a las matadoras, a que maten. Y lo veis abajo, hay cuatro imágenes, eliminan las células infectadas, son muy importantes, neutralizan los anticuerpos que se producen por las células B, que son estimuladas por las células CD4, ¿vale? Y también producen inmunopatología. Es decir, las células CD4 están en el centro de la respuesta inmunológica, ¿no? Y eso muchas veces lo hemos olvidado realmente. Con aquí reiniciar el equipo. Dale a reiniciar más tarde. Vale, perfecto. Muy bien. Bien, pues las células T parece que son las centrales dentro de la respuesta, pero sí, para un inmunólogo, cuando se habla tan someramente, para un inmunólogo la célula T CD4, la célula T CD8,
es un tipo, pero si supierais la cantidad de subtipos que existen de células CD4 y de células CD8, o sea, la respuesta no es tan básica como se quiere hacer ver, ¿no? O sea, existen células que nosotros llamamos células CD4 o T-helper o ayudadoras de tipo TH1, ¿vale? Que producen interleuquina 2, interferón gamma, se nombran dependiendo del tipo de interleuquina que producen, ¿no? Y participan activando a macrófagos y células infectadas, también las TH2. Todas estas son células CD4, ¿eh? Son diferentes subtipos, ¿no? Que participan, producen interleuquina 4, 5 y 13, ¿vale? Participan en la respuesta alérgica, ¿vale? Las células TH9, las células TH17, que producen interleuquina 17, que es proinflamatoria, el fito TCD8, pero además de eso, existen las TH3, las células T foliculares, las células T gamma delta que están en el intestino, las células T reguladoras que suprimen la respuesta inmunológica, las células TC1 y TC2 de células CD8, las células T de memoria central, ¿vale? De memoria virtual y de memoria innata, ¿vale? Y las TCR epiteliales. Todo eso son la mayoría CD4. Entonces, daros cuenta que la respuesta inmunológica no es tan básica como parece. O sea, es decir, la respuesta inmunológica es muy florida. Y este tipo de respuesta es celular. No tiene nada que ver con anticuerpos, ¿de acuerdo? Esta diapositiva la puse yo en una reunión que era de trasplante y vacunación de ELPE. Y entonces lo importante es, cuando administramos, por ejemplo, inmunosupresores, ¿cómo le afecta a cada una de esas células o la vacunación? ¿Qué tipo de célula es la que ayuda o reprime la respuesta frente al virus o frente a la vacuna, ¿no? Es difícil saberlo, ¿no? Pero debemos de profundizar en saber qué es lo que está pasando con la respuesta celular. Y un dato muy importante es que esta respuesta disminuye en las personas ancianas, es decir, las personas que entran en lo que se conoce una senescencia del sistema inmunológico. De acuerdo, entonces tenemos que saber que tienen una respuesta innata más disminuida que las personas de menor edad. La respuesta inmune adaptativa también está disminuida, ¿de acuerdo? Sin embargo, aumenta mucho las citoquinas inflamatorias, pero a fin de cuentas lo que tienen dañado es los procesos de autofagia, tienen problemas en la disfunción mitocondrial, en la respuesta inmunológica y también una disbiosis de la microbiota. Es decir, tienen un sistema inmunológico que nosotros podemos decir que es viejo, que está envejecido. Por eso responden menos y por eso a esos pacientes hay que darle más dosis de recuerdo, la veréis cuando la vacuno, porque no sabemos si realmente llegan a producir respuesta inmunológica eficiente, ¿de acuerdo? ¿Cómo vemos si realmente tenemos respuesta? Pues todos lo sabéis, ¿no? Vemos si tenemos anticuerpos primeramente, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? De tres maneras. Generalmente, si veis la parte superior A, por una ELISA, vemos que hay anticuerpos, pegamos en el fondo de un pocillo de una placa de ELISA, que son de 96 pocillos, pegamos un antígeno, por ejemplo, el RBD, claro, lo vais a ver. En la unión del receptor de la cometido de angiotensina de la célula, por donde entra el virus, ¿no? Lo pegamos y vemos si hay anticuerpos, ¿vale? Está aquí arriba. Vemos si los anticuerpos, el señor tiene anticuerpos porque se ha vacunado o porque se ha infectado. Y luego detectamos con un anticuerpo aquí arriba, a la derecha, arriba, vemos si, con un anticuerpo marcado, si es positivo o es negativo y la cantidad o no de anticuerpos que tiene. También podemos hacer ensayos de competición, ¿vale? Y luego también podemos ver los ensayos de neutralización con pseudovirus. Es decir, si el anticuerpo, aparte de estar, neutraliza, es decir, consigue, se puede decir, matar al virus, ¿no? Eso se hace con pseudovirus que se construyen, se le mete dentro el gen de la luciferasa y si consigue matar el pseudovirus, pues libera la luciferasa y nosotros la detectamos, ¿no? Estos son los ensayos para detectar la inmunidad humoral o de anticuerpos. Pero también existen ensayos para detectar la inmunidad celular o la respuesta de las células. Suelen ser ensayos de IGRA, ¿vale? Hay un ensayo también que han sacado los inmunólogos de Tenerife, que es un ensayo con una hipersensibilidad retardada, con una prueba de alergia, ¿no? Para saber si hay respuesta celular, pero generalmente la mayoría de ensayos de inmunidad celular, para saber si una persona tiene inmunidad celular, son ensayos IGRA, es decir, cogemos la muestra del individuo, ¿vale? La estimulamos con un pool de péptidos, es decir, trozos del virus, trozos de la proteína de la espícula, de la proteína S o de la proteína N, la estimulamos. Si realmente el individuo reconoce eso como extraño porque ha tenido contacto, porque tiene respuesta celular frente a ella, va a producir la célula CD8 interferón gamma, ¿vale? Porque se ha estimulado, ¿de acuerdo? Una vez que produce interferón gamma, miramos por ELISA
¿Qué cantidad de interferón ha producido? Evidentemente, si no produce nada de interferón, pues no tiene respuesta celular. El individuo no se ha vacunado, no tiene respuesta frente al virus ni por vacunación ni porque se ha infectado, ¿no? Si tiene respuesta de interferón, quiere decir que tiene células que reconocen el virus o el trozo de virus como extraño y proliferan frente a él y producen esa citoquina de estimulación, ¿de acuerdo? Este es el ensayo que ahora mismo lo tenemos disponible en Inmuno. Es lo mismo que el cuantiferón TB de tuberculosis, pues tenemos el cuantiferón SARS-CoV-2, ¿no? Para mirar la respuesta celular. Lo que pasa es que esta respuesta no la podemos mirar en la población completa, porque será carísimo primeramente y porque, bueno, miraremos pacientes que tengan inmunodepresión o pacientes tratados con rituximab, que suele eliminar las células B. Pues es muy importante saber si esta gente llega a producir respuesta, como suelen tener menos respuesta humoral de anticuerpos, ver si tienen conservada la respuesta por lo menos celular, ¿vale? Muy bien, y entonces recordatorio de la estructura. Vamos a por Omicron, que es la variante. Como todos sabéis, la famosa proteína de la espícula, de la espiga, el pico que le llaman, la proteína S con la que nos vacunan realmente, ¿no? Hay otras proteínas, la E de la cubierta, la M de la membrana, la N de la nucleocásida y 100.000, ¿vale? Y la mayoría de vacunas pues, van dirigidas contra la proteína S, ¿vale? Bien, este sería el gen extendido de la proteína S. Veis que abajo se divide en dos unidades, la S1 y la S2. Dentro de la S1 está el dominio RBD, que es el dominio de unión a la AC2, al receptor en la célula, ¿de acuerdo? Por donde entra el virus, ¿de acuerdo? Y algunas de las vacunas solamente tienen secuencias de RBD, otras tienen DS1, otras DS2 y otras completas. Hay un punto importante, muchas de las vacunas se diseñan de forma que el virus cuando entra puede estar en estado de prefusión, que suele estar en una orientación tridimensional determinada, o puede estar en estado de fusión, ¿no? Alguna vacuna va contra el virus en prefusión, ¿de acuerdo? Y la mayoría van contra el virus ya fusionado, ¿no? Estos son recordatorios, la di el año pasado, creo que fue. Vale, ¿qué ha pasado con Omicron? Que ha roto la baraja, ¿no? Bien, si veis aquí, por ejemplo, en una visualización, veis hacia la izquierda, veis delta, cómo evoluciona en sus mutaciones, veis arriba lambda, alfa, la gamma, debajo veis la beta, o la mu, o la epsilon, y veis cómo la Omicron se ha desviado totalmente de la línea evolutiva de todas las demás variantes. Incluso, antes de llegar al final, pues se divide en la famosa Omicron silenciosa, la BA2, ¿no? Hay también una BA3, una tercera variante. Pero bueno, quizás no nos hemos dado cuenta de la cantidad de mutaciones que tuvo que ir acumulando para llegar a tener las mutaciones que tiene actualmente Omicron, ¿no? Y bueno, esa famosa hipótesis de que tanta mutación tiene que haberse dado, la habría oído en un inmunocomprometido, en alguien que tuviera una inmunodeficiencia, para que pudiera andar tanto en la evolución con tanta mutación. De hecho, aquí veis, por ejemplo, que Omicron está muy separada de las demás partes. ¿Y qué tiene de diferente? Pues si aquí veis desglosado las diferentes variantes, ¿vale? No se ve el cursor. Bueno, en la segunda columna veis las diferentes variantes, ¿de acuerdo? Y lo que se marca en un cuadrado, tenéis la parte verde, son las variantes que tiene del dominio RBD, ¿vale? Los diferentes aminoácidos, cómo cambian a las diferentes variantes. Y a la derecha tenéis el sitio de interacción con la furina, que ahora vais a ver que es un punto súper importante. Y veis cómo cambian alrededor de las mutaciones. Evidentemente Omicron surge, como podéis ver arriba, surge entre octubre y noviembre, surge Omicron, ¿vale? Y empieza a desplazar a las otras. Si veis abajo, marcado en rojo, veis la estructura de RBD en el tipo salvaje, es decir, en el original de Wuhan, virus original de Wuhan. A la derecha tenéis delta, y veis las mutaciones que empieza a acumular delta en el genoma del virus. Y daros cuenta a la derecha las mutaciones que incorpora Omicron. O sea, es como si hubiera habido un salto entre las demás variantes y Omicron, ¿no? Omicron es muy diferente a todas las demás variantes, ¿de acuerdo? Y lo veis aquí muy claro. Arriba tenéis el tipo salvaje, Wuhan, ¿no? Wild type, ¿no? El tipo salvaje, ¿no? El dominio RBD arriba, las partes S1 y S2 de la proteína de la espícula. ¿Veis delta abajo? Tiene solamente 9 mutaciones,
¿vale? Y ya tenía un mecanismo de evasión de anticuerpos, ¿vale? Omicron acumula 30, bueno, depende de qué tipo sea, 32 a 36 mutaciones, ¿no? Daros cuenta la cantidad de mutaciones que ha llegado a acumular este linaje, ¿no? Y cada una de esas mutaciones pues son importantes, la mayoría están en el sistema RBD. Ahí están marcados en rojo los puntos de mutación de la espícula de Omicron, la que se une al receptor en la célula, ¿vale? Son muy importantes la N501I, la T478K y la K117N, que están marcadas en círculo, no sé si las veis, y son importantes porque la unión de Omicron es casi igual a la Delta, pero lo importante es que estos residuos consiguen la evasión de la respuesta inmunológica, porque son los sitios donde, en teoría, los anticuerpos suelen interactuar con la proteína, con el virus, ¿no? También hay otros residuos muy importantes, ¿vale? Como la Q493R, bueno, no voy a meterme las siglas, pero que hay otros residuos muy importantes, algunos que tienen que ver con la formación de nuevos puentes de hidrógeno entre la estructura y, bueno, pues son importantes. Vale. Y aquí veis desglosado, si veis la parte azul es las mutaciones en alfa, las mutaciones en beta debajo, las mutaciones en gamma y las mutaciones en Omicron. ¿De acuerdo? O sea, en Delta y en Omicron. Daros cuenta que prácticamente Omicron lleva casi de todas, ¿no? Si es un compendio de mutaciones, por eso es tan importante y esos residuos que pone abajo, el K417, el EOS 484 y el 501, pues son los que disminuyen la respuesta y la pegada de los anticuerpos sobre la proteína, con lo cual consigue evadir parte de la respuesta de anticuerpos de las vacunas, ¿no? Bien, ¿por qué es importante también el sitio de la furina? Bueno, el sitio de decisión de la furina es que para que la célula entre, primero hay que producir un corte de una zona donde están las furinas, ¿de acuerdo? Para que a su vez luego corte una proteasa que se llama la TMPRS2, ¿vale? Y esto es muy importante porque ahora vais a ver que Omicron pasa de ella. Y solo es posible la unión, o sea, activar la segunda proteasa si se rompe por la furina. O sea, que es un punto muy clave, ¿de acuerdo? Bien, pues mirar el sitio de decisión de las furinas, que tienen la variante alfa arriba en azul, la beta, la gamma en amarillo, la delta y Omicron. Esas mutaciones hacen que evada con mayor potencia el sistema de protección de los anticuerpos. ¿Vale? Ahí tendríais un modelo tridimensional, ¿vale? ¿Dónde están las proteínas? Veis arriba, en A, veis el RBD arriba en verde, ¿de acuerdo? Y veis cómo se uniría, es un modelo tridimensional, en un monómero solamente está en gris claro, y las mutaciones en rojo, ¿vale? Si veis abajo, comparando las de Omicron, ¿vale? Veis la cantidad de mutaciones en rojo que tiene esta variante con respecto a las demás. En C veis el sitio de unión de la ACE que está en verde, de la enzima convertida en angiotensina, por donde entra en la célula. Los cambios en alfa, en amarillo, que son mínimos, como podéis comprobar, con respecto a o sea, es mínimo. En beta, abajo, en abajo a la izquierda, abajo, veis que en beta algo más, en delta, pues bueno, también. Pero veis que Omicron está plagado, en rojo, en el punto B está plagado de mutaciones. Bien, incluso se sabe dónde se unen los anticuerpos, ¿de acuerdo? O sea, ahí, por ejemplo, veis en el punto E, en la primera a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, arriba, veis en la temprana pandemia, como se puede decir, los primeras cepas, cómo se unían los anticuerpos, sabemos los puntos donde se unían los anticuerpos, ¿vale? Incluso sabemos que los anticuerpos terapéuticos, ahí veis, por ejemplo, REG 193, sabéis que ese se regeneró. Es un anticuerpo monoclonal, ¿vale? ¿De acuerdo? Que se utilizó, sobre todo en Estados Unidos, ya por ejemplo a Trans se lo pusieron, ¿no? Veis también, por ejemplo, que algunos ponen AZ, esos son anticuerpos de AstraZeneca, anticuerpos, no son anticuerpos comerciales, ¿de acuerdo? O el COP555 es de Digi, son anticuerpos que están surgiendo, sabéis que son las vacunas, los anticuerpos para inmunización pasiva en el caso de que no tenga respuesta, y luego los antivirales que va por otro lado. Esto es un mundo ya. Bien, pues sabiendo que esas son las huellas y de dónde se unen los anticuerpos, veis que Omicron, abajo,
Si aquí tenéis el ACE, en una que no puedo tocar por aquí. No, cuando entra dentro de la presentación se pone blanco. Bueno, simplemente que la zona de interacción del ACE con el RBD en Omicron es prácticamente diferente. Y el mapa de conformación tridimensional nos lo dice también. Esta vamos a pasarla. Bien, ahí tenéis, por ejemplo, los residuos donde se unen los anticuerpos pasivos de Regeneron, del IgI o de AstraZeneca. Bien, lo que es importante es que si miráis aquí a la derecha, veis la bajada, o sea, incluso con la tercera dosis, veis la bajada. Aquí tenéis el protocolo, bueno, lo tenéis arriba en el ELA, el protocolo de inmunización. Incluso con la tercera dosis, veis la bajada, si miráis arriba, de las vacunas, tanto con las de Moderna como la de Pfizer, como la de Janssen, que son las tres vacunas que están en C, veis en donde pone la flecha cómo Omicron consigue bajar la respuesta en anticuerpos de todas las vacunas. Aquí lo tendréis también. Bien, de tal manera que si utilizamos un pseudovirus de Omicron para testar cómo se pega o no se deja de pegar Omicron a los anticuerpos a Omicron y cómo infecta sobre células en cultivo, células diana que tengan el receptor de ACE, veis que aquí abajo al C, mirad si es que se ve, ¿vale? Veis que Omicron, ¿vale?, incrementa el número de células infectadas, es decir, infecta mucho, mucho más que la gamma, que la beta, que la delta, ¿de acuerdo?, que el tipo salvaje. Es decir, está infectando mucho a las células en cultivo. Y también ese pseudovirus es muy infectado con Omicron, menos con delta, menos con beta, menos con gamma y menos con el tipo salvaje. De tal manera que en este experimento lo que definen es que Omicron infecta y transmite 4 veces más que el virus original de Wuhan y 2 veces más que delta. Por eso la transmisión es tan exacerbada. Bien, ¿y por qué se puede decir que consigue esa transmisión? Bien, pues hay un modelo propuesto, es muy bonito, que es que Omicron, ¿vale? O sea, delta necesita tener el receptor de la ACE, si veis a la derecha en flecha azul, pero tener el receptor de la ACE y necesita la proteasa que, ¿os acordáis de la furina y de la proteasa para poder entrar en la célula? Necesita que se busque una ruptura del fragmento S1S2. Sin embargo, Omicron no necesita, o sea, puede entrar dependiente de la TMPCRS, de la proteasa, e independiente, con lo cual puede infectar con mayor eficiencia que infecta delta, ¿no? De tal manera que, bueno, comprobando, Omicron sí que escapa a la inmunidad generada por las vacunas, no completa, pero sí parcial, ¿de acuerdo? Esas ventajas son inesperadas y esas ventajas inesperadas lo que hacen es que cuando tú respondes frente a Omicron, también respondes frente a Delta. De Delta a Omicron no. De la manera que tú puedes estar infectado con Delta y coger Omicron. Porque Omicron produce con mucha facilidad reinfección de haber estado con otras cepas, porque es muy diferente a las demás cepas, a otras cepas en cuanto a número de mutaciones. Esto hará que, por ejemplo, que Delta pues, esté desapareciendo. Ahora mismo el 85% de las... será mejor preguntarle a Micro, pero yo creo que el 85% de los casos de contagio son de Omicron aquí en la región y 15% solamente con Delta, ¿no? Entonces Delta se está por un mecanismo de selección, se puede decir natural, pues se está retirando, ¿no? Aunque todavía manda mucha gente a la UCI, ¿no? Bien, esta diapositiva la pongo para que hay varios estudios que dicen cómo reduce la eficiencia si Delta con el refuerzo que se le daba de tercera dosis conseguía subirlo otra vez la respuesta de anticuerpos al 95%. ¿Qué pasaba con Omicron? Omicron, en el estudio más grande que hay muchos estudios, pero el más grande es el de Qatar, ¿no?, que se hace con 40.000 personas vacunadas. Y ahí se ve que se reduce un 50%, no llega ni casi a la mitad, ¿no?, aún con tercera dosis, ¿no? Por lo tanto, hay una dicotomía. Entonces, de acuerdo que la segunda dosis en personas sanas pues permite elevar un poco el nivel de anticuerpos. De ahí tenéis, por ejemplo, 2 dosis, llega a 68% de protección, ¿de acuerdo? En cuanto a anticuerpos, no en cuanto a respuesta celular. Y con las 3 dosis, el máster de tercera dosis, pues se consigue subirlo al 89%. Pongamos con 20%, ¿no? Independientemente de la respuesta memoria, ¿no? Entonces, bueno,
que sepamos que esto realmente pues es así, ¿no? O sea, la dosis de refuerzo es importante, pero en personas sanas, que tienen ya un 68%, pues bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Me preguntaréis qué se dio de mano, ¿no? Estados Unidos tiene un punto diferente a los demás países. Primeramente, que su tasa de vacunación es muy baja, ¿vale? Solo tiene un 63% de gente vacunada, ¿no? Y la mala suerte que tuvo, que por eso crecieron los contagios en Estados Unidos, es porque pilló la ola de crecimiento de Delta, ¿de acuerdo? Entonces se ha superpuesto la onda de crecimiento de Delta con la de Ómicron. Por eso la situación en Estados Unidos empeoró, ¿de acuerdo? Y bueno, luego me preguntaréis también, mucha gente me pregunta, lo de la cuarta dosis, ¿no? Bueno, Israel ha puesto la cuarta dosis y realmente los resultados que hay pues son decepcionantes. No produce más respuesta, produce un poquito más de respuesta, pero no en correlación con lo que debería de producir una cuarta dosis de refuerzo. Con lo cual, dar refuerzos con una vacuna original de Wuhan, pues lo que llevaría sería actualizar la vacuna, ¿no? Como está haciendo ahora mismo Pfizer y Moderna, para intentar coger Omicron, ¿no? Por lo tanto, Omicron ha sido algo, bueno, que diferente, ¿no? Nos ha llevado a plantearnos muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, tenemos Omicron y tenemos que los anticuerpos los toca, ¿verdad? O sea, es decir, la respuesta de anticuerpos la deja tocar, pero no la de las células memoria, células T. Si veis aquí abajo, aquí arriba están puestas todas las variantes que se han probado, alfa, beta, gamma, kappa, delta, lambda, ¿vale? Mu y Omicron, ¿no? O sea, se hizo un análisis, en este artículo, un análisis informático, se vacunó en los vacunados, un pool de péptidos, y vemos que Omicron solo preserva la respuesta de las células B que producen los anticuerpos, bueno, las plasmáticas, las células B, la porcentaje son eso, un 71%, y Omicron solo en un 42%. Pero si veis a la derecha, la respuesta de células CD8, ¿vale? Y células CD4 queda conservada en un 84% con Omicron, ¿vale? Las CD4, y en un 85% las CD8. Es decir, las células T aguantan el embate, el envite de Omicron. Y eso es tremendamente importante. Eso hace que cuando una persona se infecte, pues que se puede infectar lógicamente, el periodo en el cual está con síntomas, pues es corto, ¿no? Porque tienes las células T que vigilan para poder eliminar el virus, aparte de los anticuerpos. Un punto importante, pues con respecto a la idea de que teniendo doble dosis y teniendo una infección viral, pues a Dios sabe que el Ministerio dijo que se podía vacunar la dosis de refuerzo a los 4 meses, ¿no? En aquel entonces, la Sociedad Española de Inmunología y varios miembros, entre ellos yo, pues dijimos que eso era, incluso dije en la opinión, creo que fue, pues una cuarta dosis a un mes de tener una infección, pues es agua. Me llovieron, vamos, por todos lados. Y bueno, también dije que era un asunto inmunológico y bueno, pues muchos inmunólogos lo dijeron, Alfredo Corel, seguro lo conoceréis de la televisión, Alfredo, Margarita, mucha gente, inmunólogos, dijimos que era un absurdo después de tener una infección viral a las 4 semanas meterte una dosis, generalmente además lo que atiende suele ser Omicron, porque es más frecuente, meterte una dosis de refuerzo de una vacuna de un virus que ya no existe, que es el de Wuhan, ¿no? Está transformado. Y bueno, tanto dimos el tostón que el Ministerio pues dijo de cambiar la pauta recomendaba quitar las 4 semanas y pasarlas a 5 meses, ¿no? ¿Por qué decimos eso los inmunólogos? Muchas veces dicen, joder, si es que dais mucho tostón, si es que lo damos. Porque la gente, si construyes inmunología, te das cuenta del fenómeno de inmunidad híbrida. Que tú tengas una infección y luego un refuerzo vacunar, te convierte en lo que se llama en los americanos un superinmune, o sea, un superinmune, ¿vale? Y es una inmunidad que es muy duradera y muy potente, ¿no? Y si veis aquí, por ejemplo, con la dosis de refuerzo, a la derecha... ¿Sí? Sí. No, es verdad, no se oye. Vale. Si se puede. Sí, vale. Vale, ¿se oye ahora? Sí. Vale, si veis a la derecha, en estados de inmunidad híbrida, veis que la respuesta a las proteínas de RBD, de la nucleocápsida,
o de la Spike, ¿vale? En Omicron, o sea, digo en... Espérate, lo consigo con el cursor. Bueno, no consigues, por mucho que quieras, bajar la inmunidad de anticuerpos ni incluso de células. Veis abajo que con la vacuna solo hay una disminución muy grande en el tiempo, con la edad, la inmunidad híbrida se mantiene y la inmunidad similar a la híbrida también se mantiene. Con lo cual, el tener una infección y estar vacunado te vuelve mucho más inmune, ¿no? Es por eso sería la idea de que nosotros pues, dimos mucho follón. Esto lo vamos a pasar. Va. Bien, ¿cómo vacunamos? Y voy un poquito más rápido porque estoy viendo que entre pito y flauta Bien, podemos vacunar con virus completo, ¿vale? Con vacunas de ADN o ARN, con el virus fraccionado o también con proteínas recombinantes. Esto ya la di el año pasado, con lo cual voy a pasarla. Es la plataforma de ADN o de ADN, de ARN. Y bueno, primera vacuna que nos dio el año pasado, la vacuna INO, que es de ADN, no de ARN, sino de ADN, es de Innovío, ¿vale? Y se ha autorizado en octubre de 2021. Es una vacuna que lleva un plásmido de ADN que se mete por electroporación, ¿vale? Intradérmicamente, utilizando un dispositivo inteligente que la misma compañía te cede, ¿no? Simplemente que sepáis que existe, ¿no? Voy a ir de pasada porque son muchas vacunas y no quiero hacerlo complicado. Vacunas de ARN. Bueno, pues sabéis que cuando hacemos un ARN pues, convencional, pues insertamos el fragmento de ARN. También tenemos fragmentos de ARN autorreplicantes. Le metemos un alfavirus, un promotor subgenómico que hace que se forme una RNA polimerasa dependiente de ARN que nos potencia la respuesta. Y luego hay también una RNA mensajero trasamplificando, que metemos en dos diferentes ARN, metemos dos promotores y también da lugar a mayor respuesta. Este tipo de aproximación es la que hacen Juanes, ¿vale? Con su vacuna, que quiere que sea intranasal, y con virus replicante. Y en la de Moderna, como digo, el año pasado la di y creo que todos la conocéis, más los anticuerpos que produce, respuestas de CD4. La de Pfizer, lo mismo, ¿vale? La quiero poner por hacer un recordatorio. Bien, un caso muy bonito, el de CureVac. ¿Os suena, no? CureVac se diseñó en su día, ¿vale? Y se pidió en la Unión Europea 23 millones de dosis, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando fue ensayo clínico, la vacuna SCOV, la eficacia fue del 47%, no llegaba ni al 50%, con lo cual la compañía tuvo que retirar el estudio, ¿no? Había recibido 450 millones de subvención de la Unión Europea para el desarrollo de la vacuna. Ahora está haciendo otra, que se llama la CV2COV, ¿vale? Asociada con GSK, con la compañía GSK, y bueno, pues está en periodo de estudio, ¿vale? Pero esto fue realmente un pelotazo. Si veis aquí a la derecha, arriba, marcado en rojo, veis los 23 millones de dosis que van a llegar para España con CureVac, antes de que se cayera ¿no? Bien, la que sí se ha aprobado ha sido la de Novavax, ¿no? Que es una proteína realmente recombinante, ¿vale? O sea, son nanopartículas, llevan la proteína S en dos dosis de 0,5 mililitros, ¿vale? Y un intervalo de 21 días, ¿vale? Se quiere administrar como dosis de refuerzo, ¿no? Ya que toda media Europa está prácticamente inmunizada, pues bueno, pues se quiere utilizar como vacuna de refuerzo, ¿no? Y voy a ir más rápido porque quería terminar a las 9. Simplemente que os vaya sonando. Son menos 10, ¿verdad? Sí. Vale, la de IPRA. La de IPRA está, como sabéis, se ha aprobado la fase 3. Es una vacuna recombinante también, o sea, es un trocito de recombinante del virus, ¿vale? Y lo importante es que esta está más actualizada, sería de segunda generación, no lleva la secuencia original de Wuhan, lleva la espícula, la proteína de pico, de la beta y la alfa, ¿de acuerdo? O sea, es decir, que es más actualizada que las clásicas de Pfizer y Moderna o Janssen o AstraZeneca, ¿de acuerdo? Luego la de Sanofi, ¿vale? Francesa, también es recomendante y además es ayudada, ¿vale? Este tipo de vacunas, bueno, Sanofi sabéis que tiene un montón de vacunas frente a un montón de patologías que he puesto allí y ahora mismo está en fase 3 con 35.000 voluntarios, ¿de acuerdo? Prácticamente como va a empezar ahora mismo la IPRA, ¿no? Vacunas recombinantes, ¿de acuerdo? Luego tenemos como curiosidad, las de Cuba. Hay 5 vacunas se puede decir, en uso, ¿no? La que más se utiliza es la Soberana 2 y la
Abdalá, pues, para que no lo sepáis, proviene de un poema que escribió José Martí y le han puesto a la vacuna el nombre de Abdalá. ¿De acuerdo? Es un esquema de 3 dosis y alcanza un 92,6% de eficacia, la vacuna cubana, ¿no? Pero tienen cinco aproximaciones. Vale. Espérate que me estoy mido para aquí. Vale. Luego tienen los vectores adenovirales. Estos son fragmentos recombinantes, son proteínas de la espícula suelta, se puede decir. Luego los factores recombinantes, ¿vale? Tenéis el AstraZeneca, ¿vale? Virus de chimpancé es el que lleva el virus, ¿de acuerdo? El trocito de virus. Ahí tenéis el modelo que lo di el año pasado. Simplemente recordatorio. La Sputnik 5, ¿vale? Que ya sabéis que lleva 2 adenovirus, es una vacunación heteróloga. Primera dosis de adenovirus 26, con el trozo de la espícula dentro. Y la siguiente, la adenovirus 5, ¿vale? Son dos adenovirus diferentes, ¿no? Fue la primera vacuna registrada y el primer booster, el primer refuerzo heterólogo entre dos virus que se conocían, ¿no? Según papeles no revisados, porque vamos, esta gente, los rusos, sabes tú que hablan mucho pero publican poco, ¿no? Es decir, pues se llegan hasta el 97,6% en la población rusa que ya han vacunado, ¿no? Y ahora han sacado una nueva versión que se llama la luz de Sputnik, ¿vale? Una versión actualizada de dosis única que solo lleva el adenovirus 26 recombinante, ¿vale? ¿De acuerdo? Y bueno, tiene resultados preliminares de un 79,4. Y ahora vosotros me preguntaréis, ¿por qué no se vacunan los rusos? Porque la población rusa está muy malamente vacunada. Pues sí, eso quisiera yo saber, ¿no? No confían en su propia vacuna, ¿no? Espérate. Bien. Vectores de adenovirus, las de Janssen, ¿vale? Que, como sabéis, utilizan un número de partículas virales concreto, ¿vale? Y que la dosis de refuerzo, sabéis que se le ha dado, no con la segunda de Janssen, que se puede dar, ¿vale? Sino con la RNA de bien de Pfizer o de Moderna como refuerzo a la de Janssen. ¿De acuerdo? Luego la de CanSino, la Convidencia, que es una vacuna china. La mayoría de vacunas chinas son de virus inactivados, es decir, el virus está por procesos químicos, está inactivado, está muerto, se puede decir, ¿no? Pero es el virus completo, con lo cual la respuesta debería ser mayor, ¿no? Bien, ahora mismo se probó con 42.000 voluntarios, se está dando en muchos países, entre ellos China, Hungría, México y Pakistán, ¿vale? Y bueno, pues es importante saber que existe, ¿no? De hecho, lo tienen publicado incluso las respuestas de las vacunas celulares y humorales, tienen muy buenas respuestas, ¿de acuerdo? Luego otro que está ahora mismo en experimentación es la vacuna con el virus de gorila, que es italiana, ¿de acuerdo? Es producida por Reitera, pues es parecida a la de AstraZeneca, pero con el adenovirus de gorila, ¿no? Esta es otra vacuna que se llama la VQA, que está en fase 1, es una vacuna de adenovirus también, pero en tableta. Te tomas la pastilla, ¿no? Es decir, simplemente lo estoy viendo para que os suene que hay un montón, esto es un mundo. Y lo importante de esta vacuna es que no solamente lleva la proteína S, sino que también lleva la proteína N. O sea, es decir, lleva incorporadas las dos proteínas. Bueno, esta difusión voy a dejarla para otra vez, el virus también. También hay vectores de virus de influenza, de virus de sarampión, pero no me quiero extender mucho. También hay del virus de la estomatitis vesicular, son vectores que incorporan el ADN viral dentro, ¿no? Y los vectores lentivirales. Y aquí abajo marco que incluso existen más versiones, ¿no? Cada país y cada empresa pues tiene su versión de adenovirus, ¿no? Las inactivadas, como he dicho, tienes también las de Wuhan, las de Sinopharm, ¿vale? La de Coronavac, ¿de acuerdo? Que también es una vacuna inactivada, ¿vale? Y bueno, pues todas estas se utilizan mucho, ¿sabéis?, en los países de Sudamérica, ¿no? Estos firmaron convenios y bueno, pues se utilizan mucho allí, en Chile, en Argentina, en muchos de estos países, ¿de acuerdo? Pongo esta, la de Valneva, porque posiblemente os sonará, es la única candidata de virus inactivado que es europea, ¿de acuerdo? Y bueno, pues también saldrá, de hecho se han adquirido 27 millones de dosis antes de que salga ya al mercado y que se apruebe definitivamente, ¿no? Bien, que sepáis que existe y que la vais a oír. Luego las vacunas indias, tenéis también de completo inactivado, la Covaxina, ¿vale? Que es india, y también la Cisco de Cadila, que también es una vacuna. Esta no es de inactivado, esta es de plásmido de ADN, ¿no? Bien, tiene un 66% de eficacia en vacunados, ¿no? Pero se ponen ahí en la India, ¿no? Y luego veis alguna tan curiosa como esta de Kazajistán, ¿no? Yo esta no sabía que existía siquiera, ¿no?
Esta vacuna es también de inactivado con formaldehído, se inactiva el virus, ¿vale? Y está en ensayo en fase 3. Y se va a envasar en Turquía. Esto, la verdad, cuando te pones a leer, te das cuenta que esto es un mundo muy, muy curioso. Y de hecho, si veis abajo, lo tienen publicado, ¿vale? La seguridad de esta vacuna hecha en Kazajistán, ¿no? Bien, lo de la vacuna nasal o esto, también lo vi el año pasado, pero ahora mismo están por la vacunación sistémica, hay artículos que hablan de meter una dosis sistémica, ¿vale? Y una vacunación nasal en segunda dosis, con lo cual conseguirías obtener inmunidad de inmunoglobulina A, que suele estar en las mucosas, y evitaría la entrada del virus, ¿vale? Esto se ha hecho en ratones, pero yo creo que por ahí de hecho se ha publicado, si veis, el 26 de enero, o sea, por ahí van los tiros para los siguientes. Bien, si un señor no hace respuesta, pues nos preguntaremos si le damos profilaxis o inmunización pasiva. Bien, es lo de los anticuerpos. Si un señor no me hace respuesta, pues tendré que inmunizarlo yo pasivamente. Este sería la vacuna el compuesto de AstraZeneca, que se llama Evusheld, ya se ha aprobado en Francia, ¿vale? Son dos anticuerpos, ahí lo tenéis, Isargimibab y Figamibab, ¿vale? Que se unen a la proteína de la espícula, bueno, y consiguen eh, bloquear durante 9 meses, incluso la respuesta. Sería como administrar rituximab a un paciente, ¿no? La administra esto de inmunización pasiva y el tío, pues, no se infecta. Se le dan a gente que son muy mayores, trasplantados, gente que, bueno, sabéis que los trasplantados, solo el 53% de trasplantados hacen respuesta a la vacuna. Por eso hay que revacunarlos una cosa tras de otra. El problema que hemos tenido con esta de AstraZeneca, pues es que Omicron también salta los anticuerpos comerciales. Con lo cual, bueno, pues le he puesto ahí como curiosidad, pero es un mecanismo que curioso. Y para inmunólogos, y para terminar, esta es la última, para inmunólogos, os cuento un mecanismo de potenciación o de bloqueo de las vacunas, que es el mecanismo de los anticuerpos antibiotipo. Es decir, cuando un señor produce anticuerpos, lo veis arriba a la izquierda, cuando un señor produce anticuerpos frente a la espícula, frente a la espiga, bien por vacunación o bien por infección natural, se producen anticuerpos antianticuerpos. ¿Para qué se hace eso? Generalmente siempre ocurre, pero es un mecanismo de regulación a la baja. Cuando tú tienes mucho anticuerpo ya ha dejado de hacer su función, porque la infección ha pasado, pues esos anticuerpos antibiotipos bloquean a los anticuerpos y hacen que bajen, ¿no? Bien, pero eh, hay una red que es anticuerpo normal, que se llama el MBA1, anticuerpo antibiotipo para bajar la respuesta en el caso de que ya no se necesite. Pero también hay anticuerpos anti-antibiotipo, con lo cual ese anticuerpo antibiotipo reverbera el antígeno original, ¿no? Y esa es una de las hipótesis que este grupo dice que por qué se exacerba la respuesta inmunológica sin tenerse que exacerbar como ocurría en pulmón, ¿no? Es un mecanismo curioso que es muy de inmunólogo, anticuerpos normales, los anticuerpos antidiotipo y anticuerpos anti-antidiotipo, y ahora me diré, ¿y luego hay otro anti-anti-anti-antidiotipo? Pues posiblemente, son las redes de anticuerpos antidiotipo. Lo que hacen es que forman inmunocomplejos y hacen que la respuesta de anticuerpos baje. Muy bien, pues entonces ya para recordar eh, lo de la inmunidad innata, que digo que parece que ha aparecido, ¿vale? La memoria inmunológica, que es muy importante. Espérate. Espérate, es que se me ha ido la última. No sé por qué. A ver. Conseguiré llegar al final. Aquí. Vale. Bien. Bien. Es importante saber que la memoria inmunológica va a existir para muchos virus. Existe más de 10 años de respuesta en memoria inmunitaria. Lo mismo pasó, no sé por qué se sale. Bueno, lo mismo pasó con el MERS o con el SARS-CoV-1, ¿vale? La respuesta celular se mantiene. Yo siempre digo que va a pasar a la siguiente variante, si es que viene otra siguiente variante. Yo siempre he dicho, siempre que me preguntan y te entrevistan o te hacen algo, de hecho ahora a la vez tengo la copia, y siempre digo lo mismo, todos hablamos, damos opiniones, pero ninguno realmente desde el comienzo de la pandemia, nadie lo sabe. Nadie sabe qué va a ocurrir en la siguiente evolución del virus, ¿no? En teoría se entiende, como se dice todo el mundo, que debe ser una evolución
que te lleve a que pueda tener incluso más transmisibilidad. De hecho, de Omicron, la BA2 dicen que tiene un 33% más de transmisión que la Omicron BA1, la que está ahora. Es muy preliminar, ¿no? Realmente, yo no me lo creo mucho. Pero la virulencia, en teoría, tiende a disminuir, ¿no? Pero bueno, si seguimos sin vacunar, ¿sabes? Todos los países que tienen menos de 10% de vacunación en sus poblaciones, pues seguirán surgiendo las variantes y irán viniendo, ¿no? Lo importante es que se piense que sean, en teoría el virus tiene que adaptarse al ser humano, que sean menos virulentas y más transmisibles, ¿no? Y de hecho esta variante pues se ha convertido en casi tan transmisible como el sarampión, ¿no? Y bueno, como digo yo, cruzamos los dedos y que sepáis que son opiniones de cada uno lo que puede ocurrir en los próximos meses. Pero vamos, la situación es óptima, en teoría, según mi opinión, claro.